Saludos, bienvenidos de nuevo a este programa El Día. Estamos en otro bloque y a continuación conversaremos con Rosario Espinal. Rosario Espinal, muchas gracias por estar aquí, experta en todos estos temas políticos y más con lo que viene ahora, el 16 de agosto, una nueva toma de posesión. Buenos días. Buenos días, Rosario. ¿Cuántos días que no nos pechábamos? Así es. Como así digamos por ahí Cibao. Que tú también eres de por allá. Claro. Exacto. Mira, primero un cafecito, Santo Domingo, que ya viene ahí. Gracias. Este viernes tenemos juramentación, segundo y último periodo del presidente Abinader, con la expectativa de una reforma constitucional propuesta por él para, como él le llama, poner candado. Esto es algo novedoso en la política dominicana, ¿verdad? Un presidente que no quiere seguir. Y esa reelección ha sido fuente de muchos problemas para esta sociedad. Y me gustaría que tú nos analizaras si puede ser que lo contradigan los propios PRMistas, porque un presidente que no va, y ya tú sabes cómo es el PRM, van a surgir 100 precandidatos y ellos tienen la división como en su genética, como en sus genes. ¿Tú crees que esto augura qué para el partido de gobierno? Bueno, comenzando por lo último que planteas, los partidos dominicanos han tenido no una dificultad, una imposibilidad de resolver el problema de la sucesión presidencial. El Partido Reformista se derrumbó porque no pudo encontrar una alternativa a Balaguer. El PRD se dividió en el 2013 por una confrontación de personas. Esa fue la razón. El PLD se dividió en el 2019 también por una confrontación entre dos. Entonces, el sistema de partidos dominicanos ha demostrado su incapacidad de parte de todo el mundo, de todos los partidos, para resolver el problema de la sucesión. El PRM se enfrentará al mismo problema que se han enfrentado los demás y que los demás no han resuelto o no pudieron resolver adecuadamente. Entonces, indiscutiblemente que el PRM tiene ese reto. El PLD logró gobernar muchos años porque, aunque al final explotó el problema, pero ellos pudieron contenerlo entre el tiempo que gobernó Leonel Fernández y el tiempo que gobernó Danilo Medina. Sí. Pero ya llegó un punto en que no pudieron seguir en un proceso de sucesión en el poder y ahí viene la división. Entonces, para el PRM es crucial resolver ese problema, porque si no lo resuelve, ahí está el espejo para que se vean de los demás partidos. Eso por un lado. Nadie se lo puede resolver. Ellos tienen que encontrar la forma, o sea, los partidos dominicanos tienen que encontrar la forma de cómo elegir candidatos que sirvan para sustituir a los que han gobernado. Eso está pendiente en la política dominicana, viene de una historia fuerte de caudillismo, de personalismo. Y eso vinculado al clientelismo porque quien se beneficia con un presidente piensa que no se va a beneficiar con el siguiente, aún sea del mismo partido. Entonces esos son problemas que el sistema político dominicano tiene que ir enfrentando porque a pesar de la estabilidad del sistema político dominicano, ese es un serio problema, porque el sistema de partidos en este país ha estado operando con un partido dominante temporal. El PLD gobernó como un partido dominante mientras se dividía el Reformista y el PRD. Ahora el PRM está actuando como partido dominante. Se repite la historia. Exacto, ante la división del PLDismo.
Entonces, un sistema de partidos que funciona está cojo, vamos a decir. Entonces, eso le va a dar mucho trabajo al sistema de partidos contribuir a la estabilidad política dominicana si sigue por esa ruta. Así que es una tarea grande, pendiente, que tiene el PRM. A ver si el PRM rompe esa racha histórica del divisionismo. En cuanto al punto del presidente Abinader, que ha dicho que él no se va a repostular más nunca en su vida, es que la Constitución no se lo permite. Exacto. Y la Constitución no necesita más candados. El candado está ahí, una repostulación y nunca más. Lo que se necesita no son más candados. Lo que se necesita es respetar lo que ya está establecido en la Constitución. Entonces, ¿sería o no pertinente una reforma en estos momentos constitucional? Mira, yo personalmente, incluso mi artículo periodístico de hoy aborda ese tema. Yo lo titulé ¿Para qué quiere el presidente Abinader una reforma a la Constitución? Mira, el candado está ahí. Que le quieran poner más candados, bueno, yo la verdad no creo que ese es esa es una razón para comenzar a mover la Constitución en este momento. El presidente ha dicho que tenía dos motivos. Uno era ponerle más candado al candado que ya existe, porque ya está dicho en la Constitución. En cuanto a la reelección. En cuanto a la reelección, ya está ahí. Si él cumple con eso, él va al mismo destino que Danilo Medina. O sea, ya una persona inhabilitada constitucionalmente para repostularse otra vez. Entonces sería el segundo presidente que queda ya inhabilitado para repostularse otra vez. Y esto solo se va a afianzar cuando hayan 2, 3, 4, 5, o sea, cuando haya ya una tradición establecida de que cumpliste. ¿A Leonel no le afecta? Pues que Leonel se ha salvado por los rejuegos constitucionales. Leonel se rehabilitó con la reforma constitucional del 2010. La que él hizo, para eso. Para eso fue, exactamente. Sí. La motivación central era rehabilitarse. Entonces, Leonel cumplía su segundo mandato consecutivo en ese momento. ¿Seguro? Entonces, él reforma la Constitución, quita el nunca jamás. Ajá. Y pone la reelección indefinida no consecutiva. O sea, para él poder volver posteriormente. Y si volviera, la pone consecutiva. Muy probablemente. Sí. Entonces, bueno, si volviera ahora, ya no tendría que hacer eso porque ya está. Porque como Danilo Medina la cambió otra vez en el 15 y puso lo mismo de Hipólito. Sí. O sea, porque la secuencia es la siguiente. En 1966 se pone la reelección indefinida, consecutiva. Antes de eso, Juan Bosch, en su Constitución, prohibió la reelección. Sí, pero el problema... Y llegó Balaguer y Balaguer puso la reelección indefinida, consecutiva indefinida. Y para siempre. Wow. Entonces, en el 94, en la crisis electoral del 94, parte del pacto de reforma constitucional, del pacto político, fue poner la reelección indefinida, no consecutiva. O sea, 4 años te vas, esperas 4 años y puedes volver. ¿Qué pasa? Hipólito Mejía en el 2002 cambió eso para poder repostularse en el 2004 y puso una repostulación y nunca más. Leonel en el 2010, cuando él ya promulga la nueva Constitución, que él había promovido su reforma, establece otra vez lo del 94, la reelección indefinida no consecutiva, con lo cual Leonel se rehabilitó. Luego Danilo Medina en el 2015, que hubiera tenido que salir en 4 años, vuelve a poner lo que había hecho Hipólito, igualito, la repostulación, o sea, una repostulación y nunca más. Y ese es el sistema que tenemos ahora mismo. Con ese fue electo Luis Abinader. Pero además de esa reforma, Rosario, en cuanto a lo de la reelección, hay otros aspectos que propone el presidente Luis Abinader, entre ellos ese candado al Ministerio Público, hablando de candados,
Y también está lo de los diputados, la reducción de la cantidad de diputados, que pienso que es algo que a nivel general la mayoría de la población dominicana dice, bueno, es que hay demasiados diputados en la Cámara, en el Congreso, y hay muchos recursos que se destinan a ese grupo. Bueno, mira, el presidente Abinader habló en todo momento de 2 reformas solamente. Lo del candado de la repostulación y lo de modificar cómo se nombra el procurador o procuradora general de la República. Él dijo que esos eran los únicos 2 temas. Ya comenzaron a agregarle otros, desde el mismo Poder Ejecutivo. Unificación de elecciones sería. No, pero eso es nuevo. Él dijo que eran esas 2 cosas. Sí, el ¿verdad? cuarto. Entonces, en cuanto al tema, ya me refería a lo del candado de la repostulación, que yo creo que ya está en la Constitución. No hay que ponerle más candados, cúmplanla, punto. El segundo punto es el de cómo se nombra. Según el anteproyecto que anda circulando, porque eso es lo que yo he visto nada más, sería que el presidente pues somete un nombre al Consejo Nacional de la Magistratura para que se lo apruebe. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura, en ese consejo el presidente tiene mucho poder. O sea que a fin de cuentas quien va a determinar a quién van a nombrar va a ser el presidente, aunque hayan más personas validando eso. Si quiere hacer una reforma para eso, bueno, pues que la haga. La unificación de las elecciones, que también anda circulando. Mira, yo tengo 30 años, desde el 94, diciendo que en este país no hay necesidad de separar las elecciones. Exacto. He tenido a mis colegas, sociólogos, politólogos en contra, la mayoría, porque consideran que sí, que hay que separarla para evitar el arrastre. Ah, sí. Pero aquí hemos tenido elecciones separadas y arrasa el partido que está en el poder. Ejemplo ahora, en el 2024, el PRM arrasó y las elecciones eran separadas. Antes lo hizo el PLD y antes lo hizo el PRD. O sea, es que tú no puedes simplemente manipulando dispositivos electorales cambiar la lógica política de un país. Son otras las razones que llevan a que el partido en el poder arrase. No es si son separadas o unificadas. Yo tengo 2 razones fundamentales de por qué he dicho en los últimos 30 años, lo digo, lo repito, lo escribo, en los programas que voy lo digo, tengo 30 años diciéndolo, que este país puede tener sus elecciones unificadas. ¿Por qué? En las elecciones no presidenciales votan menos personas, por lo cual hay menos representatividad. Exacto. Sí, y segundo, porque el mito de que se evita el arrastre separando las elecciones es falso y ahí están los datos. ¿Ok? Tengo muchos años diciéndolo, pero bueno, de todas maneras, aún yo considero que deben ser unificadas. Mi posición en este momento es que la Constitución la deben dejar tranquila. Yo no creo que este es el momento para modificar la Constitución, porque modificar la Constitución para 2 cositas minúsculas no le veo mucho sentido, y embarcarse en seguir agregando temas, por ejemplo el tema de los diputados. Yo creo que el tema de los diputados lo pusieron ahí para generar apoyo a la reforma constitucional, más que por otra cosa, y te voy a ilustrar. Si el tema es dinero, si el tema es ahorro de dinero, te voy a mencionar cosas que había que hacer antes que reducir 30 o 40 diputados. 1, eliminen los 235 distritos municipales que no sirven para nada. ¿Por qué? Para hacer daño. Sirven para que haya 700 y pico de políticos que participan en elecciones. Entonces tú tienes toda esa gente, tú tienes un puesto para toda esa gente. Me excusan los municipalistas que creen en la descentralización. Yo creo en la descentralización, pero la descentralización no consiste en crear más puestos políticos. La descentralización consiste en tú tener, por ejemplo, unidades de atención médica en todas las comunidades del país. Eso es descentralización. Descentralización consiste en que los niños y jóvenes de este país tengan una escuela relativamente cerca de su casa, que funcione bien.
Eso es descentralización. Descentralización es que las principales oficinas públicas de este país tengan oficinas adicionales en distintas localidades del país. Y así te puedo mencionar otras cosas. El punto no es fragmentar el territorio. Aquí se puede eliminar los 235 distritos municipales, se pueden reducir los 158 municipios. ¿Por qué? Hay ciudades con un alcalde o alcaldesa que tienen la población de este país. Yo no estoy diciendo que haya una alcaldía, lo que estoy diciendo es que no se necesitan 158 municipios y a cada rato crean otros. ¿Tú sabes qué ocurre con eso de los municipios, de los distritos municipales? Es un presupuesto. Que el municipio original tiene obviamente un ayuntamiento que tiene un departamento de recogida de basura, un departamento de obra, diferentes departamentos, un departamento de personal. Entonces, cuando de ese municipio sacan 4 distritos municipales, va a haber entonces 5 departamentos de limpieza, 5 departamentos de transportación, 5 departamentos administrativos. Es una ineficiencia. Exactamente. O sea, en nombre de una supuesta descentralización, lo que tú estás creando es un altísimo nivel de ineficiencia y la gente quiere que les resuelvan sus problemas. Con un espejismo. Le dicen a la gente, eso es progreso. Claro, y la gente lo que necesita es que les resuelvan sus problemas. Claro. Yo te pongo un ejemplo. Yo salí de mi casa hace un ratito. Me dice el administrador del edificio, están las cloacas tapadas de esta calle todas, pero eso no es hoy, eso es cada 2 meses que se tapan. Eso es en la capital. Sí. O sea, en un barrio de clase media, media alta de la capital. Sí. Y esa es la situación. Aquí lo que se necesita es eficiencia en los servicios públicos. Claro. Y si el gobierno no entiende que eso es lo que necesita, entonces va a enfrentar serios problemas. Mira, yo quería volver al tema, porque yo te puedo decir, eliminen el Senado, esta es una república unitaria, no federal, aquí no se necesita Senado. Entonces comienzan por querer disminuir 2 o 3 diputados, aumentar los nacionales de 5 a 20, que nadie los elige, porque esos son al dedillo, que los escogen. Eso les da a los partidos más posibilidad de hacer alianzas con los partiditos pequeños, etcétera. Entonces yo creo que viendo lo que están proponiendo, y miren que lo acabo de decir, yo estoy a favor de la unificación de las elecciones, pero aún yo esté a favor, considero que este no es momento para embarcarse en reforma constitucional. ¿Y qué mueve entonces, Rosario, al presidente Luis Abinader del PRM a hacer una reforma? Yo hago la pregunta en mi artículo de hoy, ¿qué es lo que busca el presidente? Porque hacer una mini reforma constitucional en este momento abre muchos frentes. Al PRM no le conviene cuquear las avispas. El PRM ha gobernado 4 años tratando de no cuquear las avispas y le ha dado resultado. ¿Qué yo quiero decir con no cuquear las avispas? Bueno, ellos han tratado de gobernar, si se arma una corriente de opinión por aquí en contra de algo, ellos se retiran. Y por eso aquí no se han hecho grandes reformas en estos 4 años. Aquí está pendiente la reforma de la seguridad social, la reforma fiscal, la reforma laboral. No han hecho ninguna. Se ha ido dejando Eso ahí. es lo que hay que emprender. Pero que esas son las difíciles, porque ahí realmente tú vas a enfrentar sectores económicos de poder que el gobierno no quiere enfrentar. ¿Y no sería una estrategia entonces lo de la constitucional, previendo lo que viene, por ejemplo, con la fiscal y con otras? Bueno, pero ahí sí hay que enfrentarse es que si tú vas a hacer grandes reformas socioeconómicas, no es recomendable cuquear las avispas con una reforma constitucional que no le va a resolver ningún problema a la ciudadanía. Si tú sales, ustedes son periodistas, además, ustedes envían sus reporteros a la calle a preguntarle a la gente si hay algo constitucional que le preocupa, no van a encontrar muchas personas que ni siquiera entienden de qué le están hablando. O sea,
en la lista de prioridades de la sociedad dominicana, de la ciudadanía dominicana, no está que le pongan un candado a no sé cuánto, decirle a no sé qué. No, la gente lo que quiere es que les resuelvan sus problemas inmediatos, acceso a la salud, a una buena educación, el agua, el alcantarillado, que si llueve se inundan todas las calles. O sea, tú puedes hacer la lista, la basura, o sea, tú caminas incluso por barrios que deberían, porque pagan, que deberían tener una buena recogida de basura y no la encuentras todavía. Entonces yo creo que tenemos que ponernos en serio con esto. Realmente no podemos estar jugando con la política. Y repito, hay cosas que yo cambiara. Claro que yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones, pero yo no recomendaría en este momento estar moviendo la Constitución innecesariamente. ¿Qué es lo que hay detrás del interés de Abinader? Porque a él no le toca querer presentarse al país como la persona que le va a poner el candado para que a ningún otro dominicano se le ocurra modificar la Constitución. Porque el día que la quieran modificar, hacen un plebiscito. Aprueban la ley de referendo y el reglamento, perdón, que anda ahí, que nunca lo han aprobado. Y lo hacen. Entonces, la función de un presidente no es esa. La función de un presidente es resolverle problemas inmediatos y fundamentales a la ciudadanía. Por eso yo considero que todavía no le veo la razón, siempre y cuando asumamos que al presidente Abinader, o sea, que el presidente Abinader es honesto al decir que a él no le interesa volver. Porque si detrás de todo esto lo que hay es el interés de rehabilitarse para volver en el futuro, no en el 28 necesariamente, pero si lo que hay detrás es la búsqueda de un mecanismo que lo deje rehabilitado. Por ejemplo, ¿cuál sería el movimiento que haría para lograr ese objetivo si lo tuviera? Bueno, ahí sí es verdad que están los abogados constitucionalistas divididos, porque yo no soy abogada constitucionalista, pero según escucho, hay unos que consideran que si se cambia la Constitución ya es una nueva regla de juego, entonces automáticamente podría interpretarse como eso. Hay personas que consideran que no, que si se hace una reforma constitucional y no se toca el tema del mecanismo de repostulación, entonces no se puede apelar en el futuro a eso. O sea, hay diferentes posiciones dentro de los constitucionalistas. Entonces, al final, yo por eso digo, a veces hay que esperar a ver el final de la obra de teatro, porque yo no sé, y por eso mi artículo de hoy yo lo planteo como una pregunta: ¿qué es lo que busca el presidente Abinader con una reforma constitucional? Porque ya no son 2 puntos, ya van como 5. En un anteproyecto que anda circulando por ahí. Entonces, si son 5, tampoco sabemos qué más va a ocurrir en el camino. Entonces, honestamente, yo lo digo con una expresión popular: no cuqueen las avispas, porque si se arma un reperpero con la reforma constitucional, entonces se complica más cualquier otra reforma. Yo considero, es una opinión mía, que el gobierno no se va a embarcar en una reforma fiscal. No. No, esa es mi opinión. A menos que no tenga escapatoria. Es decir, a menos que el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo le digan al gobierno o la hacen o se desequilibra. O se corta el crédito. La economía dominicana. Yo creo que solamente con una presión de ese tipo se va a embarcar el gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno difícilmente va a enfrentar los sectores de poder que hay que enfrentar para realmente captar más recursos sin perjudicar a la gente que ya paga. Esas extensiones. Sí. Y subsidios. Entonces, como el gobierno probablemente no va a hacer eso, ¿a quién le va a cargar los impuestos? A los sectores medios, capaz media baja, que ya pagan impuestos, que tienen salarios fijos, que compran. Que lo pagan sin darse cuenta. Claro, lo pagan a través del ITEVIS, que se roban muchos empresarios porque se quedan con el ITEVIS, lo cual es una barbaridad, que el gobierno no esté
recaudando el dinero que los consumidores le pagan a los empresarios a través del ITEVIS. Entonces, yo pienso que el tema de la reforma fiscal es tan riesgoso políticamente, que el gobierno va a tratar de evadirlo. Aunque el mismo gobierno diga que sí, que la van a hacer, que hay que hacerla. No, ellos la van a hacer cuando no le quede de otra. Y este es un problema, quizás uno de los problemas, no voy a decir el más, pero uno de los problemas más importantes que enfrenta el gobierno es que, miren, en estos 4 años, el PRM ha ampliado lo que yo hace ya unos años llamé el Estado asistencial dominicano, que comenzó a ampliarse a partir del 2004. Cuando el PLD vuelve al poder en el 2004, establece una serie de programas. En la pandemia, todos esos programas sociales aumentaron porque había que dar respuesta a la situación de la pandemia, ¿verdad? El PRM llega al poder y a eso que ya estaba ampliado por la pandemia, lo amplió más. En términos de programas sociales, a través del programa Supérate, que antes se llamaba Solidaridad. Además, ha creado unos 100.000 empleos públicos en 4 años. Además, ha aumentado el presupuesto en publicidad. Todo eso va a distintos sectores, pobres, clase media, profesionales, etcétera. Eso implica mucho más gastos corrientes para el gobierno. Y a pesar del endeudamiento del gobierno, esos gastos corrientes en aumento significan menos disponibilidad para gastos de capital. Entonces, ahí viene el tranque de cómo tú eventualmente, ellos han navegado los primeros 4 años con una relativa baja inversión en infraestructura, pero eso tiene un tope eventualmente. Entonces, ellos están atrapados en si van a hacer o no una reforma fiscal, en si van a pagar o no el costo político de la reforma fiscal, porque yo oigo personas que le dicen al presidente Abinader, hágala porque usted ya no se va a repostular. Deje ese lío hecho ahí. Pero eso no es así, porque los partidos quieren volver a ganar elecciones. Entonces no es que un presidente se vaya a repostular o no, es que el partido que está en el poder quiere volver a ganar, aunque sea con otra persona, de candidato o candidata. Entonces, ese consejito que yo escucho a alguna persona diciéndole al presidente, no se aplica políticamente. Entonces, a mí la verdad es que todavía me sorprende todo este rum con la reforma constitucional, porque al gobierno lo que le debe preocupar más es cómo ir enfrentando los desafíos de servicios públicos que hay en la sociedad dominicana. Los gobiernos que enfrentan esos temas son los gobiernos que a fin de cuentas salen exitosos. Una reforma constitucional no le va a aportar gran cosa a Abinader, excepto decir que la hizo Leonel y él la hizo también. Pero él lo que va a hacer es una mini reforma constitucional, porque la reforma constitucional de Leonel, que promulgó en el 2010, hay un punto que es diferente al de ahora. La Constitución Dominicana no se había reformado de manera significativa desde el 1966, porque en el 94 la reforma que se hizo fue para dar respuesta a una crisis electoral política. Entonces ahí estaba una Constitución que venía de la era autoritaria, que entonces Leonel pudo armar todo un espectáculo social para reformarla. Ok. Digamos que ese fue un cambio de un tipo de constitución de una era autoritaria a otra constitución de una era democrática. Y consultó al pueblo que le dijo no reelección, pero él puso la reelección. Incluso en el proyecto de reforma constitucional, hasta el último momento, no estaba el cambio del tipo de repostulación. Exacto. Y al final lo introdujeron para él rehabilitarse. Sí, entonces, ya no hay posibilidad de hacer una reforma tan grande. Entonces, hacer una mini reforma constitucional para esos puntos que se están tratando, ellos deberían pensarlo mejor, a menos que lo que quieran es crear un tema de mucho debate para llenar el espacio político. Bueno, señores, cada entrevista con Rosario Espinal es una charla magistral
sobre política. Entonces, uno quisiera invitarla todos los días, pero ella nunca nos dice que no tampoco, así que tenemos que traerla con un poco de frecuencia, ¿verdad? Diría Rosario, Gracias. bueno, hay que levantarse temprano. Sí, eso es lo malo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, amigos, pero quédense ahí porque regresamos en un momento.